Capítulo 1. En las cámaras secretas del Vaticano, entre manuscritos que la historia oficial prefiere olvidar, reposa un documento que la Inquisición intentó destruir en repetidas ocasiones, pero nunca logró eliminar completamente. Es el verdadero grimorio de Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, una obra que trasciende todo lo que este brillante erudito del Renacimiento se atrevió a publicar en vida, mientras que su famoso tratado de oculta filosofía apenas rozaba la superficie de sus descubrimientos más profundos. Este texto oculto revela la ciencia más peligrosa que jamás haya dominado, el arte de transformar la realidad a través del poder consciente de la palabra. Agrippa no era simplemente un académico que especulaba sobre temas esotéricos desde la comodidad de su estudio. Era un practicante activo de las artes herméticas, un investigador que había descifrado secretos que los antiguos maestros de Egipto y Babilonia guardaron celosamente durante milenios. Su verdadero grimorio no contenía conjuros teatrales ni fórmulas supersticiosas. Era un manual científico sobre la naturaleza vibratoria de la realidad y cómo la conciencia humana, expresada a través del lenguaje dirigido, puede alterar literalmente la estructura de la experiencia. Durante años, Agrippa viajó por las cortes europeas, no solo como consejero político, sino como custodio de conocimientos que había extraído de fuentes árabes, hebreas, griegas y egipcias. En Constantinopla, accedió a textos que preservaban la sabiduría perdida de la Biblioteca de Alejandría. En las escuelas cabalísticas de España, aprendió los secretos de la gematría y la manipulación consciente de las fuerzas subyacentes en las letras sagradas. En los monasterios benedictinos de Alemania, estudió los manuscritos alquímicos, que revelaban cómo el sonido y la intención pueden transmutar no solo metales, sino la materia misma de la realidad. Pero fue en su encuentro con un misterioso maestro en Praga, un hombre que afirmaba descender directamente del linaje de Hermes Trismegisto, donde Agrippa finalmente comprendió el principio fundamental que gobernaría el resto de su obra: que el universo entero es una construcción verbal, una manifestación del logos divino que puede ser influenciada y redirigida por cualquier ser humano que comprenda los principios correctos del lenguaje consciente. Este maestro le reveló algo que cambiaría para siempre la comprensión de Agrippa sobre la naturaleza de la realidad. Le mostró que las palabras no son simplemente símbolos arbitrarios que utilizamos para comunicar ideas. Son vehículos de fuerza creativa, portadores de vibraciones específicas que pueden ordenar el caos cuántico de la existencia en patrones coherentes. Cada palabra pronunciada con intención consciente actúa como un comando dirigido al campo unificado de información que subyace toda manifestación física. El grimorio secreto de Agrippa documentaba meticulosamente estos descubrimientos. Describía cómo ciertas combinaciones de sonidos pueden alterar los estados emocionales instantáneamente, cómo palabras específicas pronunciadas en momentos astrológicos precisos pueden influir en eventos aparentemente externos, y cómo el dominio completo del arte verbal puede convertir a un individuo en co-creador consciente de su experiencia de vida. ¿Por qué este conocimiento fue considerado tan peligroso que debía ser suprimido? La respuesta se encuentra en las implicaciones revolucionarias de comprender verdaderamente el poder del lenguaje. Una población que dominara el arte del verbo consciente sería imposible de controlar a través de propaganda, manipulación emocional o cualquier forma de coerción psicológica. Individuos que comprendieran cómo sus palabras crean literalmente su realidad no podrían ser mantenidos en estados de victimización, dependencia o desesperanza. Capítulo 2. La Inquisición reconoció instintivamente que el grimorio de Agrippa representaba una amenaza existencial para cualquier sistema basado en mantener a las masas en ignorancia sobre su propio poder creativo. Ordenaron la confiscación y destrucción de todas las copias, la tortura de cualquiera que admitiera haber leído el texto, y la eliminación sistemática de todos los estudiantes conocidos de Agrippa que pudieran haber memorizado sus enseñanzas. Pero Agrippa había previsto esta persecución. Antes de que los agentes papales llegaran a su residencia final en Grenoble, había dispersado fragmentos de su grimorio entre confiables iniciados en diferentes partes de Europa. Cada fragmento
contenía una parte del conocimiento completo, pero ninguno individual era suficiente para reconstruir la ciencia completa. Era una medida de seguridad diseñada para preservar la esencia del conocimiento, mientras hacía imposible que fuera mal utilizado por individuos sin preparación espiritual adecuada. Durante los siglos siguientes, estos fragmentos fueron preservados secretamente en diversas tradiciones esotéricas. Los Rosacruces incorporaron técnicas de Agripa en sus rituales de iniciación. Los francmasones utilizaron principios de su sistema en sus ceremonias simbólicas. Los cabalistas sefardíes integraron sus descubrimientos sobre el poder de las letras hebreas en sus prácticas contemplativas. Y los alquimistas hermetistas aplicaron sus métodos para acelerar procesos de transmutación interna. Pero nunca, hasta ahora, había sido posible reunir todas las piezas dispersas en una síntesis coherente que revelara la ciencia completa que Agripa había desarrollado. Los fragmentos han sido reunidos finalmente, no a través de investigación académica convencional, sino a través de lo que los hermetistas llaman transmisión directa, el proceso por el cual conocimiento preservado en dimensiones superiores de la realidad se filtra hacia la conciencia ordinaria cuando las condiciones apropiadas se alinean. La clave para comprender el sistema de Agripa reside en el reconocimiento de que vivimos en un universo fundamentalmente verbal. Esto no es metáfora poética, sino descripción literal de la estructura subyacente de la realidad. Los físicos cuánticos están comenzando a confirmar lo que los hermetistas siempre supieron, que la materia es información organizada, y que la información responde a la conciencia de maneras que trascienden las limitaciones del espacio y tiempo lineales. Agripa comprendió que el lenguaje humano, cuando se utiliza conscientemente, puede interfaz directamente con los patrones de información que determinan cómo se manifiesta la experiencia física. Cada palabra funciona como una instrucción dirigida al campo cuántico, especificando qué posibilidades deben colapsar en realidad actual y cuáles deben permanecer como potenciales no manifestados. Pero no cualquier uso casual del lenguaje produce estos efectos. Agripa descubrió que la efectividad del verbo consciente depende de 3 factores precisos: la intención clara del hablante, la pronunciación correcta de sonidos específicos y la alineación con ritmos cósmicos que amplifican la transmisión de información verbal hacia los niveles casuales de la realidad. Su grimorio contenía mapas detallados de cómo cada uno de estos factores opera y cómo pueden coordinarse para máxima efectividad. Describía técnicas específicas para purificar la intención de contaminaciones subconscientes que reducen la potencia del verbo. Proporcionaba instrucciones precisas sobre la pronunciación de palabras de poder en diferentes idiomas sagrados y especificaba los momentos astrológicos óptimos cuando las energías cósmicas facilitan la manifestación de intenciones verbalmente dirigidas. Capítulo 3. El principio fundamental sobre el cual se construye toda la ciencia verbal de Agripa es lo que los textos herméticos expresan como: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta declaración, que las religiones exotéricas interpretan como dogma teológico, es en realidad una descripción técnica precisa de cómo funciona la creación a nivel cuántico. El verbo primordial no es una palabra específica pronunciada en algún momento histórico. Es el principio organizador fundamental que continuamente ordena el caos cuántico en patrones coherentes de experiencia. Este logos cósmico opera a través de frecuencias vibratorias que pueden ser emuladas y dirigidas por seres humanos que comprenden los principios correctos de vocalización consciente. Agripa descubrió que el aparato vocal humano, cuando se utiliza apropiadamente, puede generar réplicas exactas de las frecuencias creadoras fundamentales. La laringe, la lengua, los labios y las cavidades de resonancia en la cabeza forman un instrumento capaz de reproducir los sonidos primordiales que organizaron la materia en el momento de la creación. Cuando estos sonidos se pronuncian con intención consciente y técnica correcta, pueden literalmente recrear aspectos de la realidad, según las especificaciones del hablante. Pero aquí radica el aspecto más extraordinario del descubrimiento de Agripa. Encontró que diferentes sonidos
afectan diferentes niveles de la realidad. Algunas vocalizaciones influyen principalmente en estados emocionales y mentales. Otras pueden alterar procesos biológicos en el cuerpo físico. Las más poderosas pueden influir en eventos externos que parecen estar completamente fuera del control del hablante. Su grimorio clasificaba estos sonidos en categorías específicas según sus efectos característicos. Los sonidos de armonización restablecen equilibrio en sistemas que han caído en patrones disfuncionales. Los sonidos de manifestación aceleran la materialización de condiciones deseadas. Los sonidos de protección crean campos de influencia que repelen energías adversas. Y los sonidos de transmutación facilitan transformaciones fundamentales en la estructura misma de situaciones problemáticas. Cada categoría requería técnicas de pronunciación específicas y condiciones ambientales particulares para máxima efectividad. Los sonidos de armonización funcionaban mejor durante las horas del amanecer, cuando las energías naturales están en transición entre yin y yang. Los sonidos de manifestación eran más potentes durante luna creciente, cuando las fuerzas cósmicas favorecen la expansión y el crecimiento. Los sonidos de protección alcanzaban máxima potencia durante luna llena, cuando la energía lunar proporciona escudos naturales contra influencias negativas. Agripa había descubierto algo que la ciencia moderna está comenzando a validar, que el sonido es información estructurada capaz de reorganizar la materia a nivel molecular. Los experimentos de cimática han demostrado que frecuencias específicas pueden crear patrones geométricos complejos en arena, agua y otros medios físicos. Si el sonido puede ordenar materia inerte en configuraciones precisas, ¿por qué no podría influir en los patrones más complejos que constituyen nuestras experiencias de vida? El genio de Agripa consistía en haber identificado exactamente cuáles sonidos producían cuáles efectos y haber desarrollado un sistema completo para utilizar este conocimiento de manera práctica y segura. Su grimorio no era una colección aleatoria de conjuros supersticiosos, sino un manual técnico que cualquier persona con dedicación suficiente podía aprender a aplicar. Capítulo 4. La dimensión más sofisticada del sistema de Agripa involucraba lo que él denominaba la anatomía oculta de las palabras, la comprensión de que cada elemento del lenguaje humano, desde vocales individuales hasta combinaciones complejas de consonantes, corresponde a fuerzas específicas en la estructura energética del universo. Esta correspondencia no es arbitraria, sino el resultado de patrones vibratorios fundamentales que gobiernan tanto la formación del lenguaje como la organización de la realidad física. Su investigación en cábala fonética había revelado que las 22 letras del alfabeto hebreo no son simplemente símbolos para sonidos, sino códigos que representan las 22 fuerzas fundamentales que construyen y mantienen toda manifestación. Cada letra hebrea encapsula un aspecto específico del proceso creativo, desde la iniciación de nuevos ciclos hasta la culminación de patrones completados. Pero Agripa fue más allá de la tradición cabalística estándar. Descubrió que estos mismos principios operan en todos los idiomas humanos, aunque de maneras menos obvias debido a la evolución histórica que ha oscurecido las correspondencias originales. Las vocales, en particular, mantienen conexiones directas con fuerzas cósmicas universales que trascienden las limitaciones culturales específicas. La vocal A resuena con el principio de iniciación y nuevos comienzos. Cuando se pronuncia con la intención y técnica correctas, puede activar procesos de renovación en cualquier área de la vida que haya caído en estancamiento. La vocal E corresponde al principio de expansión y crecimiento. Su pronunciación consciente puede acelerar el desarrollo de proyectos, relaciones o capacidades personales que necesitan ímpetu adicional. La vocal I vibra con el principio de concentración y enfoque. Es particularmente útil para clarificar confusiones mentales, tomar decisiones importantes o dirigir energías dispersas hacia objetivos específicos. La vocal O resuena con el principio de protección y contención. Puede utilizarse para crear límites energéticos saludables
o para mantener la estabilidad durante periodos de cambio intenso. La vocal U conecta con el principio de transmutación y transformación profunda. Su uso consciente puede facilitar la resolución de patrones kármicos complejos o la sanación de traumas que han resistido otros métodos de intervención. Las consonantes funcionan como modificadores que especifican cómo las fuerzas vocálicas se expresarán en circunstancias particulares. La consonante M, por ejemplo, tiene cualidades maternales que nutren y protegen. Cuando se combina con vocales apropiadas, puede crear mantras poderosos para sanar heridas emocionales o establecer sensaciones de seguridad interior. La consonante R posee cualidades dinámicas que activan y energizan. Combinada correctamente con vocales, puede generar fórmulas verbales que superan inercia psicológica o física. La consonante S tiene cualidades serpentinas que facilitan la transformación a través de procesos gradual. Agripa había catalogado meticulosamente estas correspondencias en su grimorio, pero más importante, había desarrollado métodos para combinar elementos vocálicos y consonánticos en fórmulas específicas que podían dirigirse hacia objetivos precisos de manifestación. No era suficiente conocer las correspondencias teóricas. Era necesario comprender cómo coordinar múltiples elementos en secuencias que amplificaran mutuamente sus efectos. Capítulo 5. Una de las revelaciones más extraordinarias del grimorio de Agripa concernía lo que él llamaba los nombres de poder ocultos. Combinaciones específicas de sonidos que pueden activar capacidades latentes en el inconsciente humano. Estos no eran nombres de entidades externas que debían ser invocadas, sino códigos verbales que desbloquean potenciales que ya existen dentro de la psique individual. Agripa había descubierto que el inconsciente humano opera según principios similares a los que gobiernan el funcionamiento de los sistemas operativos modernos de computadora. Contiene programas enormemente sofisticados para procesar información, resolver problemas y generar respuestas creativas. Pero estos programas permanecen inaccesibles para la mente consciente, a menos que se activen a través de comandos específicos. Los nombres de poder funcionan como estos comandos de activación. Cuando se pronuncian con la técnica correcta, pueden despertar recursos internos que trascienden las limitaciones normales de la personalidad consciente. Algunos nombres activan lo que Jung llamaría la función superior, la capacidad de acceder a soluciones que emergen de niveles de sabiduría que operan por encima del pensamiento analítico ordinario. Otros nombres despiertan lo que los antiguos denominaban memoria akáshica, el acceso a información que trasciende la experiencia personal directa e incluye conocimiento ancestral, racial e incluso cósmico. Individuos que aprenden a pronunciar correctamente estos nombres reportan experiencias donde saben cosas que nunca aprendieron conscientemente. Pueden resolver problemas en áreas donde no tienen entrenamiento formal o desarrollan súbitamente habilidades que parecen venir de fuentes misteriosas. Los nombres más poderosos en el sistema de Agripa eran aquellos que activaban lo que él llamaba el santuario interior, el aspecto de la conciencia humana que mantiene conexión directa con la inteligencia cósmica universal. Cuando este santuario se abre a través de pronunciaciones específicas, el individuo puede recibir orientación sobre cualquier situación, acceder a energías sanadoras que trascienden las capacidades humanas normales, e incluso influir en eventos externos a través de lo que aparenta ser acción a distancia. Pero Agripa advertía repetidamente que estos nombres de poder no debían utilizarse casualmente o sin preparación espiritual adecuada. Activar súbitamente capacidades que la personalidad consciente no está preparada para manejar puede crear desequilibrios psicológicos severos. Su grimorio incluía protocolos detallados de purificación y preparación que debían completarse antes de intentar pronunciaciones avanzadas. Estos protocolos involucraban no solo disciplinas espirituales como ayuno, meditación y oración, sino también prácticas específicas para fortalecer la estructura energética personal. Agripa había comprendido que trabajar con fuerzas verbales poderosas requiere lo que los electricistas llamarían aterramiento apropiado, conexiones estables con energías terrestres que pueden absorber
y neutralizar cualquier exceso de carga energética que pudiera acumularse durante el trabajo avanzado. Capítulo 6. Los fundamentos prácticos del lenguaje transformador. Según el sistema de Agripa, comienzan con la comprensión de que la efectividad del verbo consciente depende más de la calidad de la intención que de la precisión técnica de la pronunciación. Una palabra simple pronunciada con intención pura y enfocada producirá efectos más dramáticos que elaboradas fórmulas recitadas mecánicamente, sin comprensión genuina de su propósito. La purificación de la intención requiere lo que Agripa denominaba el examen del corazón, un proceso de honestidad radical, donde el practicante identifica y resuelve cualquier motivación oculta que pudiera contaminar el trabajo verbal. Intenciones mixtas producen resultados mixtos. Deseos que surgen del ego herido, la necesidad de control sobre otros, o el miedo a la inseguridad personal, crearán interferencia que reduce dramáticamente la potencia del verbo dirigido. Agripa había desarrollado técnicas específicas para este proceso de purificación interna. La práctica fundamental consiste en formular claramente, por escrito, el resultado específico que se desea manifestar a través del trabajo verbal. Entonces, durante períodos de contemplación silenciosa, permitir que cualquier duda, miedo o motivación secundaria asociada con este deseo emerja conscientemente. Cada contaminación emocional que se identifica debe ser examinada compasivamente hasta que se comprende su origen y propósito. Frecuentemente, estas contaminaciones surgen de heridas no sanadas o necesidades genuinas que requieren atención directa en lugar de manifestación mágica. Cuando las necesidades subyacentes se abordan apropiadamente, las contaminaciones se disuelven naturalmente, dejando una intención clara y poderosa. El segundo fundamento es el dominio de lo que Agripa llamaba respiración consciente dirigida, técnicas específicas de respiración que crean las condiciones internas óptimas para la pronunciación de palabras de poder. La respiración no solo suministra el aire necesario para la vocalización, también establece ritmos internos que sincronizan el sistema nervioso con frecuencias cósmicas que amplifican la transmisión verbal. La técnica básica consiste en establecer un patrón de respiración, donde la inhalación dura exactamente el doble que la exhalación. Si exhalas durante una cuenta de 4, inhala durante una cuenta de 8. Este ratio específico crea coherencia entre los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso, facilitando estados de conciencia, donde el verbo dirigido puede operar con máxima efectividad. Durante la inhalación, el practicante visualiza energía cósmica entrando no solo a través de los pulmones, sino a través de todos los poros del cuerpo. Esta energía se almacena temporalmente en lo que los textos orientales llaman el caldero inferior, el área aproximadamente 3 pulgadas debajo del ombligo donde se concentran las energías vitales del cuerpo. Durante la exhalación, esta energía acumulada se dirige conscientemente hacia las cuerdas vocales, la lengua y las cavidades de resonancia, cargando el aparato vocal con potencia adicional para la pronunciación de palabras de poder. Palabras pronunciadas después de esta preparación respiratoria transportan literalmente más energía que el habla ordinaria, incrementando su capacidad para influir en la realidad física. El tercer fundamento es la comprensión y aplicación de lo que Agripa denominaba momentos de poder, periodos específicos cuando las condiciones astrológicas, geomagnéticas y circadianas se alinean para amplificar la efectividad del trabajo verbal. Así como hay momentos óptimos para plantar semillas físicas, hay momentos óptimos para plantar semillas verbales, que eventualmente manifestarán como cambios en la experiencia externa. Los momentos más universalmente poderosos ocurren durante las transiciones: amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Durante estas transiciones, las energías naturales están en flujo, creando ventanas de oportunidad donde intenciones claramente formuladas pueden insertarse más fácilmente en el flujo de eventos que se están desarrollando. Luna nueva es particularmente favorable para trabajo verbal, dirigido hacia iniciar nuevos ciclos o proyectos. Luna llena
Amplifica cualquier trabajo relacionado con culminación, completación o liberación de patrones que ya no sirven. Los equinoccios y solsticios proporcionan puntos de máximo poder para trabajo que pretende crear cambios fundamentales en la dirección de la vida. Pero Agripa había descubierto que los momentos más poderosos de todos son intensamente personales. Periodos cuando el individuo está experimentando transiciones significativas en su propia vida. Momentos de crisis, celebración, pérdida o logro crean estados internos de alta maleabilidad, donde el verbo consciente puede remodelar patrones de experiencia con efectos que duran años o incluso décadas. Capítulo 7. Los primeros ejercicios que Agripa prescribía para desarrollar el verbo de poder están diseñados para establecer conexión consciente entre la intención mental, la respuesta emocional y la expresión vocal. La mayoría de las personas hablan mecánicamente, sin awareness de cómo sus palabras están afectando continuamente tanto su estado interno como su entorno externo. El desarrollo del verbo consciente requiere romper estos patrones automáticos y establecer control deliberado sobre todos los aspectos del proceso verbal. El ejercicio fundamental consiste en dedicar periodos específicos cada día a lo que Agripa llamaba habla completamente consciente. Periodos durante los cuales cada palabra pronunciada es precedida por awareness, clara de la intención que la motiva, y seguida por observación de sus efectos, tanto internos como externos. Comienza con periodos de solo 5 minutos, donde hablas únicamente cuando tienes algo específico que comunicar, y entonces hablas con atención completa, dirigida hacia el proceso de formular la intención, elegir las palabras apropiadas, pronunciarlas con presencia total, y observar cómo afectan tanto tu estado interno como las respuestas de otros. La mayoría de principiantes descubren rápidamente cuánto de su habla ordinaria es inconsciente, redundante o incluso contraproducente. Palabras pronunciadas, desde aburrimiento, nerviosismo o hábito, consumen energía vital sin producir valor positivo. El desarrollo de habla consciente naturalmente elimina este desperdicio energético, conservando poder verbal para comunicaciones que realmente importan. El segundo ejercicio desarrolla lo que Agripa llamaba resonancia interior, la capacidad de sentir físicamente cómo diferentes sonidos afectan el cuerpo energético. Cada vocal, cuando se pronuncia con awareness completa, genera sensaciones características en regiones específicas del cuerpo. Desarrollar sensibilidad a estas resonancias internas es crucial para seleccionar los sonidos correctos para objetivos específicos de manifestación. Siéntate cómodamente con la columna recta y pronuncia lentamente cada vocal durante al menos 30 segundos, manteniendo atención enfocada en cualquier sensación física que emerja. Ah, típicamente, genera sensaciones de apertura en el área del corazón. Puede crear activación en la región de la garganta. Y, frecuentemente, produce sensaciones de claridad en la cabeza. O puede generar sensaciones de protección en el área abdominal. A menudo crea sensaciones de movimiento energético en la pelvis. Estas sensaciones varían según la constitución individual, pero con práctica consistente, cada persona desarrolla un mapa personal de cómo diferentes sonidos afectan su sistema energético. Este mapa se convierte en guía para seleccionar conscientemente sonidos que producirán los estados internos más apropiados para diferentes tipos de trabajo verbal. El tercer ejercicio fundamental desarrolla proyección vocal consciente, la capacidad de dirigir intencionalmente la energía vocal hacia objetivos específicos. Mientras que el habla ordinaria dispersa energía en todas las direcciones, el verbo de poder debe enfocarse con precisión, láser, hacia donde se necesita su influencia. Coloca un objeto pequeño, a aproximadamente 1 metro de distancia, y practica dirigir tu voz directamente hacia ese objeto, mientras pronuncias sonidos simples como a o om. Visualiza tu voz como un rayo de luz que viaja desde tu garganta directamente al objeto objetivo. Con práctica, desarrollarás la sensación física de dirigir energía vocal con precisión espacial.
Una vez dominada la proyección hacia objetos físicos, el ejercicio se expande para incluir proyección hacia situaciones abstractas. Puedes dirigir sonidos sanadores hacia una relación que necesita armonía, proyectar vibraciones de abundancia hacia una situación financiera que requiere mejoramiento, o enviar frecuencias de protección hacia un ser querido que enfrenta desafíos. Capítulo 8. El aspecto más revolucionario del sistema de Agripa era su comprensión de que el lenguaje no solo describe la realidad, activamente participa en su construcción continua. Cada palabra pronunciada contribuye a solidificar ciertos patrones de experiencia, mientras debilita otros. La persona promedio, a través del uso inconsciente del lenguaje, está constantemente reforzando limitaciones y perpetuando problemas, sin darse cuenta de su participación en estos procesos. Agripa había identificado lo que llamaba patrones verbales destructivos, formas habituales de hablar que sistemáticamente sabotean el bienestar y el éxito del hablante. Frases como "no puedo", "es imposible", "siempre me pasa lo mismo" o "nunca tengo suerte" funcionan como comandos dirigidos al subconsciente, programando la mente para buscar evidencia que confirme estas afirmaciones limitantes. Pero más insidiosamente, estos patrones verbales destructivos se convierten en profecías autocumplidas que influyen en eventos externos. La persona que habitualmente dice "nunca tengo dinero suficiente" está literalmente instruyendo al campo cuántico que organice su experiencia de manera que confirme esta creencia. Las oportunidades financieras se vuelven invisibles. Las decisiones económicas se hacen desde escasez en lugar de abundancia, y los patrones de gasto sabotean automáticamente cualquier incremento en ingresos. El Grimorio de Agripa contenía técnicas específicas para identificar y transformar estos patrones destructivos. La práctica fundamental requiere mantener awareness completa del lenguaje propio durante periodos extendidos, anotando cualquier frase que expresara limitación, victimización o impotencia. La mayoría de principiantes se sorprenden al descubrir cuánto de su habla habitual está programando inconscientemente experiencias negativas. Una vez identificados los patrones destructivos, deben transformarse sistemáticamente en lo que Agripa denominaba afirmaciones de poder, declaraciones que programan la mente subconsciente para buscar posibilidades en lugar de limitaciones. "No puedo" se transforma en "estoy aprendiendo cómo". "Es imposible" se convierte en "existe una manera que aún no he descubierto". "Siempre me pasa lo mismo" se reformula como "estoy creando patrones nuevos y positivos". Pero Agripa advertía que simplemente cambiar las palabras sin transformar la convicción emocional subyacente produce resultados mínimos. Las afirmaciones de poder deben pronunciarse con genuina expectativa de que son verdaderas, no como repeticiones mecánicas de frases positivas. Esto requiere trabajo interno para identificar y sanar las heridas emocionales que generan patrones de pensamiento limitante. El proceso completo de transformación verbal, según el sistema de Agripa, involucra 3 fases distintas. La primera fase es purificación, la eliminación sistemática de todos los patrones verbales que refuerzan limitación, victimización o impotencia. Esta fase típicamente requiere de 3 a 6 meses de práctica consciente antes de que el habla espontánea esté completamente libre de programación destructiva. La segunda fase es construcción, el desarrollo deliberado de patrones verbales que programan la mente subconsciente para buscar oportunidades, soluciones y posibilidades expansivas. Esta fase involucra la creación de un vocabulario personal, de frases de poder que pueden utilizarse automáticamente en cualquier situación que requiera respuesta constructiva en lugar de reactiva. La tercera fase es manifestación, el uso consciente de fórmulas verbales específicas para crear cambios deseados en circunstancias externas. Esta es la fase que la mayoría de personas quiere alcanzar inmediatamente, pero Agripa insistía en que las 2 fases preparatorias son prerequisitos absolutos para trabajo de manifestación efectivo y seguro. Capítulo 9. Las fórmulas de manifestación desarrolladas por Agripa
operan según principios que la ciencia moderna está comenzando a validar a través de investigaciones en campos como la psiconeuroinmunología y la física cuántica. Estudios han demostrado que estados emocionales específicos producen cambios mensurables en la química cerebral, la función inmunológica e incluso la expresión genética. Si las emociones pueden alterar la biología, y si las palabras pueden generar emociones específicas, entonces es razonable que secuencias verbales, cuidadosamente construidas, puedan influir en procesos físicos. Pero Agripa fue más lejos que estas correlaciones obvias. Su grimorio describía cómo fórmulas verbales específicas pueden crear lo que él llamaba campos de realización, alteraciones en el entorno energético que facilitan la materialización de condiciones específicas. Estos campos operan según principios similares a los que gobiernan los campos electromagnéticos, pero en dimensiones más sutiles de la realidad que la ciencia convencional aún no puede detectar directamente. Una fórmula típica de Agripa para manifestar abundancia material no consistía simplemente en afirmar «tengo dinero abundante». En su lugar, utilizaba secuencias específicas que primero establecían coherencia interna, después programaban el subconsciente con imágenes específicas de abundancia y finalmente dirigían energía verbal hacia crear sincronicidades que facilitarían oportunidades financieras. La secuencia completa podría traducirse aproximadamente como: yo soy canal abierto de prosperidad universal. Mi mente reconoce oportunidades abundantes. Mis acciones están alineadas con flujo próspero. Recibo con gratitud lo que necesito para servir mi propósito más elevado. Cada elemento de esta secuencia cumple una función específica en el proceso general de manifestación. Yo soy canal abierto establece una identidad que trasciende las limitaciones del ego personal y se conecta con recursos universales. Mi mente reconoce oportunidades. Programa el sistema de percepción para detectar posibilidades que de otra manera permanecerían invisibles. Mis acciones están alineadas. Crea coherencia entre intención consciente y comportamiento automático. Recibo con gratitud. Establece la receptividad emocional necesaria para permitir que la abundancia se manifieste realmente. Pero la efectividad de estas fórmulas depende críticamente de lo que Agripa llamaba saturación emocional, el proceso de llenar completamente cada palabra con el sentimiento correspondiente durante la pronunciación. Palabras pronunciadas mecánicamente, sin resonancia emocional genuina, permanecen como sonidos vacíos, que no pueden influir en los niveles casuales de la realidad. El desarrollo de saturación emocional requiere práctica específica en generar y sostener estados sentimentales precisos. Antes de pronunciar una fórmula de abundancia, el practicante debe cultivar genuinos sentimientos de gratitud, expectativa positiva y apertura receptiva. Estos sentimientos no pueden ser fingidos. Deben generarse auténticamente a través de recordar experiencias pasadas, de recibir inesperadamente, visualizar vívidamente los resultados deseados, o conectarse con la sensación de ser amado incondicionalmente por el universo. Agripa había desarrollado técnicas específicas para cultivar cada tipo de estado emocional, que correspondía a diferentes categorías de manifestación. Para fórmulas relacionadas con sanación, el estado requerido era compasión profunda, combinada con confianza absoluta en la perfección inherente de toda vida. Para fórmulas relacionadas con relaciones, el estado necesario era amor incondicional, mezclado con apreciación genuina por la singularidad de cada persona. Para fórmulas relacionadas con creatividad y expresión personal, el estado apropiado era entusiasmo inspirado combinado con humildad, sobre servir como canal para algo más grande que la personalidad individual. Cada estado requería preparación específica y no podía generarse instantáneamente, sin práctica previa. Capítulo 10. El aspecto más sofisticado del sistema de Agripa concernía lo que él denominaba sincronización cósmica, la práctica de coordinar el trabajo verbal con ritmos astrológicos, geomagnéticos y circadianos que amplifican dramáticamente la efectividad de las fórmulas pronunciadas. Agripa había descubierto que el universo opera según ciclos predecibles,
que crean ventanas de oportunidad para diferentes tipos de manifestación. Las fases lunares proporcionan el ciclo más básico para coordinar trabajo verbal. Luna nueva. Cuando la luna está completamente oscura, crea condiciones óptimas para plantar semillas verbales relacionadas con iniciar nuevos proyectos, relaciones o patrones de experiencia. La energía lunar mínima permite que intenciones claramente formuladas se inserten fácilmente en el flujo de eventos que se están desarrollando. Luna creciente amplifica cualquier trabajo verbal dirigido hacia crecimiento, expansión o incremento de condiciones existentes. Si ya tienes abundancia moderada y deseas incrementarla, o si tienes una relación buena que quieres profundizar, Luna creciente proporciona energías que facilitan este tipo de desarrollo progresivo. Luna llena crea condiciones de máximo poder para cualquier trabajo que requiera culminación, completación o liberación. Fórmulas verbales dirigidas hacia resolver problemas crónicos, sanar relaciones conflictivas o liberarse de patrones limitantes funcionan con máxima efectividad durante luna llena, cuando las energías cósmicas facilitan transformaciones dramáticas. Luna menguante es ideal para trabajo verbal relacionado con eliminar, reducir o transformar aspectos de la experiencia que ya no sirven. Hábitos destructivos, relaciones tóxicas, patrones de pensamiento limitante o condiciones de salud problemáticas responden mejor a intervención verbal durante luna menguante. Pero Agripa había descubierto que los ciclos lunares, aunque importantes, representan solo una dimensión de la sincronización cósmica óptima. Los días de la semana corresponden a diferentes planetas y tipos de energía que pueden amplificar específicamente ciertos tipos de trabajo verbal. Domingo, regido por el Sol, es óptimo para fórmulas relacionadas con liderazgo, autoridad personal, vitalidad física y expresión creativa. Lunes, regido por la Luna, favorece trabajo verbal relacionado con emociones, intuición, familia y ciclos naturales. Martes, regido por Marte, amplifica fórmulas dirigidas hacia coraje, acción decisiva, superación de obstáculos y protección. Miércoles, regido por Mercurio, es ideal para trabajo verbal relacionado con comunicación, aprendizaje, viajes y habilidades mentales. Jueves, regido por Júpiter, favorece fórmulas dirigidas hacia expansión, abundancia, educación superior y crecimiento espiritual. Viernes, regido por Venus, amplifica trabajo relacionado con amor, belleza, armonía y placeres refinados. Sábado, regido por Saturno, es apropiado para fórmulas dirigidas hacia disciplina, estructuración, sanación de patrones kármicos y trabajo con limitaciones que necesitan ser transformadas en fortalezas. Las horas del día proporcionan otro nivel de sincronización. Las horas justo después del amanecer están cargadas con energías de renovación y nuevos comienzos. Mediodía proporciona energías de máximo poder y manifestación directa. Las horas del atardecer favorecen trabajo relacionado con completación y liberación. Medianoche crea condiciones para trabajo con aspectos ocultos o subconscientes de la experiencia. Agripa había compilado calendarios complejos que coordinaban todos estos ciclos, permitiendo al practicante avanzado identificar momentos de poder máximo, cuando múltiples influencias cósmicas se alineaban para apoyar tipos específicos de manifestación. Un trabajo verbal, realizado durante luna nueva, en domingo, justo después del amanecer, durante equinoccio de primavera, tendría amplificación cósmica masiva, que podría producir resultados que parecerían milagrosos, según estándares ordinarios. Pero el grimorio también contenía advertencias sobre respetar estos ritmos naturales, en lugar de forzar trabajo verbal durante periodos inapropiados. Intentar manifestar abundancia durante luna menguante, o intentar liberarse de patrones limitantes durante luna creciente, no solo será inefectivo, sino que puede crear resistencia, que hace más difícil el trabajo futuro. La sincronización cósmica requiere paciencia y planificación, cualidades
que muchos principiantes encuentran frustrantes en nuestra cultura de gratificación inmediata. Pero Agripa insistía en que aprender a trabajar en armonía con ritmos universales, en lugar de contra ellos, es lo que distingue la magia genuina de los intentos superficiales de manipular la realidad según preferencias del ego. El dominio completo de su sistema requería años de estudio y práctica, pero incluso aplicaciones básicas de sus principios podían producir cambios dramáticos en la vida del practicante. El conocimiento más peligroso que contenía su grimorio no era técnico, sino psicológico. La comprensión de que cada ser humano posee el poder de transformar fundamentalmente su experiencia de la realidad a través del uso consciente del lenguaje. Este conocimiento era peligroso porque hacía imposible continuar en patrones de victimización, dependencia o desesperanza una vez que se comprendía completamente. El individuo que domina el verbo de poder debe asumir responsabilidad completa por todos los aspectos de su experiencia, incluyendo aquellos que previamente había atribuido a fuerzas externas fuera de su control. Agripa sabía que este nivel de responsabilidad personal era aterrador para la mayoría de las personas, que prefieren la ilusión de ser víctimas de circunstancias externas, en lugar de reconocer su participación continua en crear esas circunstancias a través de patrones inconscientes de pensamiento, emoción y expresión verbal. Pero para aquellos con coraje suficiente para asumir dominio consciente sobre el poder más fundamental que poseen como seres humanos, el poder del verbo creador, su grimorio proporcionaba un mapa completo hacia la libertad personal que trasciende todas las limitaciones externas. Los secretos esperan en el sonido de tu propia voz, en la vibración de cada palabra que pronuncias, en la intención que infundes en cada expresión verbal. El grimorio de Agripa no era solo un texto histórico sobre prácticas antiguas, era un manual de operaciones para el potencial humano ilimitado, que está codificado en el regalo más natural y poderoso que poseemos: la capacidad de hablar la realidad a la existencia. Capítulo 11. Ahora que comprendes los fundamentos teóricos del poder verbal, según las enseñanzas de Agripa, es momento de adentrarte en las técnicas específicas que constituían el núcleo secreto de su grimorio. Estas prácticas fueron desarrolladas a través de décadas de experimentación cuidadosa y representan la destilación de sabiduría hermética que había sido preservada durante milenios en las escuelas de misterios más selectas de Europa y Oriente Medio. La primera técnica fundamental que Agripa denominaba la construcción de fórmulas de poder requiere comprender que cada palabra en una secuencia verbal cumple una función específica en el proceso de manifestación. No es suficiente combinar palabras positivas aleatoriamente. Cada elemento debe contribuir sistemáticamente al resultado deseado. Una fórmula efectiva, según el sistema de Agripa, contiene siempre 5 componentes esenciales en secuencia específica. El primer componente es invocación de autoridad, una declaración que establece la fuente del poder desde la cual se habla. Esto no significa invocar entidades externas, sino conectarse conscientemente con el aspecto más elevado de la propia naturaleza espiritual. Frases como: yo soy expresión consciente de la inteligencia infinita, hablo desde mi naturaleza divina perfecta, o declaro desde la autoridad de mi alma inmortal, establecen el nivel de conciencia desde el cual operará toda la fórmula subsecuente. Sin esta invocación de autoridad, las palabras que siguen permanecen como expresiones del ego personal limitado, reduciendo dramáticamente su efectividad. El segundo componente es reconocimiento de la situación presente, una declaración clara y honesta de las condiciones actuales que necesitan transformación. Esto requiere precisión absoluta, sin dramatización emocional, ni juicios sobre si la situación es buena o mala. Simplemente reconoces qué existe actualmente como punto de partida para la transformación. Reconozco que mi situación financiera actual requiere mejoramiento. Observo que mi relación con persona específica necesita mayor armonía, o veo que mi salud física puede optimizarse. Proporcionan bases claras sobre las cuales construir el trabajo de transformación. Evitar este reconocimiento honesto de las condiciones presentes crea resistencia subconsciente que sabotea los esfuerzos de manifestación. El tercer componente es
Declaración de nueva realidad. La especificación precisa de las condiciones deseadas expresadas como si ya fueran verdaderas en el presente. Esta es la parte de la fórmula que requiere mayor cuidado, porque debe ser específica suficiente para dirigir el proceso de manifestación, pero flexible suficiente para permitir que el universo proporcione resultados que pueden ser mejores que lo que el ego personal puede imaginar. Ahora experimento abundancia financiera apropiada para mi crecimiento espiritual y servicio. Mi relación con persona ahora expresa armonía, respeto mutuo y amor genuino. Mi cuerpo ahora funciona con vitalidad, equilibrio y salud radiante. Ejemplifican declaraciones que especifican resultados deseados, sin limitar cómo pueden manifestarse. El cuarto componente es comando de realización, una instrucción directa, dirigida al subconsciente y al campo cuántico para implementar la transformación especificada. Este comando debe pronunciarse con autoridad absoluta, como si fueras un rey emitiendo un decreto que no puede ser cuestionado o desobedecido. Esto se manifiesta ahora, en perfecta armonía para el mayor bien de todos. Que esto sea hecho según la ley divina, declaro que esto es así en todos los niveles de la realidad. Funcionan como comandos que activan los procesos de manifestación necesarios para transformar la declaración de nueva realidad en experiencia actual. El quinto componente es sellado de la fórmula, una declaración que cierra el proceso y libera la intención para que opere sin interferencia de dudas, modificaciones o ansiedades subsecuentes. Una vez sellada apropiadamente, una fórmula debe dejarse funcionar sin monitoreo constante o repetición compulsiva. Así es, y así será, sellado en la luz de la verdad perfecta, o simplemente, amén, que significa que así sea. Completan la fórmula y la liberan para crear resultados. Después del sellado, cualquier preocupación sobre si la fórmula funcionará o cuándo se manifestarán los resultados introduce interferencia que puede retardar o complicar el proceso de realización. Capítulo 12. Una vez dominada la construcción básica de fórmulas, Agripa enseñaba técnicas avanzadas de vocalización que amplificaban dramáticamente la potencia de cualquier trabajo verbal. Estas técnicas se basaban en su comprensión de que el poder de una fórmula depende no solo de las palabras elegidas, sino de cómo esas palabras se pronuncian a nivel energético. La primera técnica avanzada es lo que Agripa llamaba respiración de poder, un método específico de oxigenación que satura el sistema nervioso con energía vital antes de pronunciar fórmulas importantes. Esta práctica va más allá de la respiración consciente básica e involucra la coordinación precisa de ritmos respiratorios con visualización dirigida. Siéntate cómodamente con la columna vertebral erguida y coloca las manos sobre el área del corazón. Inhala lentamente durante una cuenta de 8, mientras visualizas luz dorada entrando a través de la corona de la cabeza y descendiendo hasta llenar completamente la región del corazón. Mantén la respiración durante una cuenta de 4, mientras sientes esta luz expandiéndose para llenar todo el torso. Exhala durante una cuenta de 8, mientras visualizas la luz moviéndose desde el corazón hacia la garganta, llenando completamente toda la región vocal, incluyendo las cuerdas vocales, la lengua y las cavidades de resonancia en la cabeza. Al final de la exhalación, debes sentir la garganta literalmente cargada con energía luminosa. Repite este ciclo 7 veces antes de pronunciar cualquier fórmula importante. Las palabras pronunciadas después de esta preparación llevan una carga energética que puede ser percibida físicamente por personas sensitivas y que amplifica significativamente el impacto de la fórmula en los niveles casuales de la realidad. La segunda técnica avanzada es entonación armónica. La pronunciación de fórmulas utilizando tonos específicos que crean resonancia con diferentes aspectos de la estructura energética universal. Agripa había descubierto que ciertos tonos facilitan ciertos tipos de manifestación y que la misma fórmula puede producir resultados dramáticamente diferentes dependiendo del tono en que se pronuncia. Para manifestación de abundancia material, las fórmulas deben pronunciarse en tonos graves y ricos que resuenen en la región abdominal. Estos tonos
conectan con energías terrestres que gobiernan la materialización de recursos físicos. Para sanación emocional, utiliza tonos medios que resuenen en la región del corazón, facilitando la armonización de patrones sentimentales. Para claridad mental y manifestación de conocimiento, pronuncia las fórmulas en tonos agudos que resuenen en la cabeza, activando centros cerebrales asociados con insight y comprensión. Para protección espiritual, alterna entre tonos graves y agudos, creando una firma armónica, compleja, que establece límites energéticos en múltiples niveles simultáneamente. La tercera técnica avanzada es pronunciación de poder total, un método que involucra no solo la voz, sino todo el cuerpo como instrumento de vocalización. Agripa había comprendido que la efectividad máxima se alcanza cuando cada célula del cuerpo participa en el proceso de pronunciar la fórmula. Mientras pronuncias cada palabra de una fórmula importante, permite que las vibraciones sonoras llenen completamente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las consonantes como texturas específicas que masajean diferentes órganos internos. Experimenta las vocales como ondas de energía que expanden y contraen rítmicamente toda tu estructura física. Con práctica, desarrollarás la capacidad de pronunciar fórmulas con todo tu ser, no solo con tu aparato vocal. En estos estados de pronunciación total, te conviertes temporalmente en un instrumento viviente de la fórmula, amplificando su poder hasta niveles que pueden producir sincronicidades casi inmediatas en el entorno externo. Capítulo 13. El aspecto más sofisticado del sistema de Agripa concernía lo que denominaba programación del inconsciente a través del verbo sagrado. Técnicas específicas para utilizar el lenguaje dirigido para reescribir patrones profundos en el subconsciente que habían sido establecidos durante la infancia, heredados genéticamente o desarrollados a través de traumas y condicionamientos sociales. Agripa había comprendido que la mente subconsciente opera como una computadora biológica extremadamente sofisticada que almacena y ejecuta programas que determinan respuestas automáticas a diferentes situaciones. Estos programas subconscientes, una vez instalados, operan continuamente por debajo del umbral de la conciencia ordinaria, influyendo en pensamientos, emociones, decisiones y comportamientos de maneras que pueden ser completamente contraproducentes para los objetivos conscientes del individuo. La mayoría de intentos de cambio personal fallan porque se enfocan únicamente en modificar comportamientos conscientes, sin abordar los programas subconscientes subyacentes que generan esos comportamientos. Es como intentar cambiar lo que aparece en la pantalla de una computadora, sin alterar el software que está creando esa pantalla. Los cambios superficiales duran solo mientras se mantiene el esfuerzo consciente, pero los patrones antiguos regresan automáticamente tan pronto como la atención consciente se distrae. El verbo sagrado, cuando se utiliza apropiadamente, puede acceder directamente a estos niveles profundos de programación e instalar nuevos patrones que operan automáticamente sin requerir esfuerzo consciente continuo. Pero este trabajo requiere técnicas específicas que son completamente diferentes de la repetición mecánica de afirmaciones positivas. La primera técnica fundamental es lo que Agripa llamaba identificación de programas limitantes, un proceso sistemático para descubrir exactamente qué creencias subconscientes están saboteando los esfuerzos conscientes de transformación. Estos programas limitantes raramente son obvios para la mente consciente, porque operan a través de asociaciones emocionales y patrones de pensamiento que parecen completamente naturales y justificados. El método consiste en examinar cualquier área de tu vida donde experimentas frustración recurrente, autosabotaje o incapacidad para mantener cambios positivos. En lugar de analizar las circunstancias externas, enfócate en identificar qué creencias sobre ti mismo, sobre otras personas o sobre cómo funciona la vida podrían estar generando estos patrones problemáticos. Por ejemplo, si continuamente experimentas dificultades financieras, a pesar de trabajar duro y tomar decisiones económicas aparentemente inteligentes, explora qué creencias subconscientes sobre el dinero, el éxito o tu valor personal
podrían estar creando resistencia subconsciente a la abundancia. Programas comunes incluyen: el dinero corrompe a las personas buenas, no merezco más de lo básico necesario, o la abundancia material interfiere con el crecimiento espiritual. Una técnica específica para descubrir estos programas ocultos consiste en completar frases que comienzan con "en el fondo creo que", seguido por el área problemática. En el fondo, creo que el dinero. En el fondo, creo que las relaciones. En el fondo, creo que mi cuerpo. Coma. En el fondo, creo que yo. Permite que las respuestas emerjan espontáneamente sin censura consciente, y frecuentemente descubrirás creencias que contradicen completamente tus valores conscientes, pero que han estado operando automáticamente durante años. La segunda técnica es desactivación de programas obsoletos. Un proceso específico para neutralizar la carga emocional que mantiene activos los patrones limitantes identificados. Los programas subconscientes se mantienen en su lugar a través de energía emocional, típicamente miedo, dolor o trauma asociado con experiencias donde se formaron originalmente. Para cada programa limitante identificado, utiliza fórmulas específicas que reconocen su origen sin juzgarlo, agradecen cualquier protección que pudo haber proporcionado en el pasado y lo liberan como ya no necesario para tu bienestar presente. Una fórmula típica sería: reconozco que desarrollé la creencia, programa específico, para protegerme durante situación original. Agradezco cómo esta creencia me sirvió entonces, y ahora la libero con amor, sabiendo que ya no la necesito para mi seguridad y crecimiento. La tercera técnica es instalación de programas de empoderamiento. El proceso de establecer nuevos patrones subconscientes que apoyan automáticamente los objetivos conscientes de crecimiento y realización. Estos nuevos programas deben formularse como declaraciones que el subconsciente puede aceptar como verdaderas, sin generar resistencia interna. La resistencia subconsciente típicamente surge cuando los nuevos programas contradicen demasiado dramáticamente la experiencia actual. Si actualmente experimentas escasez financiera, un programa como "soy millonario" generará resistencia porque contradice la evidencia externa disponible. En su lugar, utiliza programas puente como "estoy desarrollando una relación saludable con la abundancia", "mi valor personal no depende de mí", "situación financiera", o "estoy abierto a recibir abundancia de maneras que sirven mi crecimiento espiritual". Capítulo 14. Las técnicas más avanzadas del Grimorio de Agripa involucraban lo que él denominaba uso ritual del lenguaje sagrado, la coordinación del trabajo verbal con elementos ceremoniales específicos que amplificaban dramáticamente el impacto de las fórmulas pronunciadas. Estos rituales no eran teatralidad supersticiosa, sino aplicaciones precisas de principios psicológicos y energéticos que crean condiciones óptimas para la transformación de patrones profundos. El primer elemento ritual fundamental es la creación de espacio sagrado, un ambiente físico y energético que separa el trabajo verbal de las distracciones y influencias ordinarias. Agripa había descubierto que el subconsciente responde más completamente a fórmulas pronunciadas en contextos que señalan que algo extraordinario e importante está ocurriendo. El espacio sagrado puede crearse de manera simple, pero efectiva. Elige un lugar donde no serás interrumpido durante al menos 30 minutos. Limpia físicamente el área y retira cualquier objeto que esté asociado con preocupaciones ordinarias como trabajo, facturas o entretenimiento. Coloca elementos que simbolicen las cualidades que deseas invocar: velas para representar iluminación, cristales o piedras para conexión con energías terrestres, flores o incienso para belleza y elevación. Más importante que los elementos físicos específicos es la intención con que creas el espacio. Mientras preparas el área, mantén awareness consciente de que estás estableciendo un lugar donde tu naturaleza más elevada puede expresarse sin las limitaciones de la personalidad ordinaria. Cada acción preparatoria, desde limpiar superficies hasta encender velas, debe realizarse como acto consciente de devoción a tu crecimiento espiritual. El segundo elemento ritual es la purificación energética.
un proceso de limpiar tu campo áurico de influencias emocionales, mentales y energéticas que podrían interferir con la efectividad del trabajo verbal. Estas influencias pueden incluir residuos de interacciones estresantes durante el día, preocupaciones sobre responsabilidades futuras o patrones habituales de pensamiento que mantienen la conciencia en niveles ordinarios. Una técnica específica consiste en visualizar una cascada de luz blanca dorada, descendiendo desde aproximadamente 1 metro sobre tu cabeza, fluyendo a través de tu cuerpo y campo energético, y llevándose cualquier tensión, confusión o negatividad hacia la tierra, donde puede transformarse en energía neutral. Mientras visualizas esta cascada purificadora, pronuncia: me libero de toda influencia que no sirve mi propósito más elevado. Estoy limpio, claro y abierto a la guía divina. El tercer elemento ritual es la invocación de presencias superiores. La práctica de invitar conscientemente la guía y apoyo de aspectos más sabios de tu propia naturaleza o de inteligencias benévolas que pueden facilitar tu trabajo de transformación. Esto no significa dependencia en fuerzas externas, sino reconocimiento de que tu personalidad consciente ordinaria es solo una expresión limitada de recursos mucho más vastos, que están disponibles cuando se solicitan apropiadamente. Agripa utilizaba invocaciones específicas que habían sido desarrolladas por maestros herméticos durante siglos de experimentación. Una invocación típica sería: invito la presencia de mi alma inmortal, mi genio protector y todas las fuerzas de luz que sirven la evolución de la conciencia. Que vuestra sabiduría guíe mis palabras, vuestra fuerza amplifique mi intención y vuestro amor bendiga este trabajo para el mayor bien de todos. El cuarto elemento es la pronunciación ceremonial. La técnica de pronunciar fórmulas específicas con la gravedad, intención y presencia total que normalmente reservarías para ocasiones de máxima importancia personal. Cada palabra debe pronunciarse como si fuera una cuestión de vida o muerte, porque en cierto sentido lo es. Cada fórmula efectiva marca la muerte de patrones limitantes y el nacimiento de posibilidades expandidas. Durante la pronunciación ceremonial, mantén awareness de que no eres simplemente una persona repitiendo palabras esperanzadoras, sino un canal consciente a través del cual la inteligencia universal se está expresando para crear orden más perfecto en tu experiencia personal. Esta perspectiva elevada transforma automáticamente la calidad energética de cualquier fórmula pronunciada. El quinto elemento ritual es la integración silenciosa, un periodo de quietud completa después de completar el trabajo verbal, durante el cual permites que las energías activadas se asienten en tu sistema nervioso y campo energético, sin interferencia de análisis mental o expectativas ansiosas. Este periodo de silencio es crucial porque permite que los niveles profundos de tu psique procesen e integren los cambios iniciados por las fórmulas pronunciadas. Siéntate en silencio completo durante al menos 10 minutos después de cualquier trabajo ritual importante. Si surgen pensamientos sobre si las fórmulas funcionarán, cuándo se manifestarán los resultados, o cómo podrían desarrollarse los cambios, simplemente permite que estos pensamientos pasen sin engagement emocional. El trabajo está completo. Ahora debe permitirse funcionar sin supervisión de la mente consciente. Capítulo 15. La maestría completa del sistema de Agripa requería comprender e implementar lo que él denominaba vida verbal consciente. La práctica de utilizar el lenguaje dirigido no solo durante sesiones formales de trabajo, sino como aspecto integral de la existencia cotidiana. Agripa había observado que incluso el trabajo ritual más poderoso puede ser saboteado por patrones inconscientes de habla ordinaria que contradicen las intenciones ceremoniales. La persona promedio pronuncia entre 15,000 y 20,000 palabras cada día, la vasta mayoría sin awareness consciente de cómo estas palabras están influyendo continuamente en su estado interno y sus circunstancias externas. Conversaciones casuales, quejas automáticas, afirmaciones habituales sobre limitaciones personales y expresiones emocionales reactivas crean un flujo constante de programación verbal
que puede neutralizar completamente los efectos de trabajo espiritual formal. El desarrollo de vida verbal consciente requiere transformar gradualmente todos los aspectos del uso del lenguaje, hasta que cada palabra pronunciada contribuya constructivamente al bienestar personal y la evolución espiritual. Este es un proceso que típicamente requiere años de práctica disciplinada, pero que produce cambios tan dramáticos en la calidad de la experiencia que justifica completamente el esfuerzo invertido. La primera fase del desarrollo es eliminación del lenguaje destructivo, la identificación y reemplazo sistemático de todas las formas de habla que programan limitación, victimización o negatividad. Esto incluye no solo expresiones obviamente negativas, como quejas y críticas, sino también formas más sutiles de lenguaje limitante, que parecen inocuas, pero que acumulativamente crean patrones de expectativa que restringen las posibilidades disponibles. Frases como, no soy bueno para, siempre me pasa que, nunca puedo, es imposible, no tengo suficiente, o no merezco. Funcionan como comandos dirigidos al subconsciente, que instruyen a la mente para buscar evidencia que confirme estas limitaciones. Cada vez que pronuncias una de estas frases, estás literalmente entrenando tu sistema nervioso para percibir la realidad a través de filtros que hacen invisibles las oportunidades y posibilidades que podrían contradecir estas expectativas limitantes. La práctica consiste en mantener awareness completa de tu habla durante periodos específicos cada día, inicialmente 15 minutos, expandiendo gradualmente hasta que puedas monitorear conscientemente todo lo que dices durante horas completas. Cuando detectes cualquier expresión limitante, detente inmediatamente y reformúlala en lenguaje que abra posibilidades en lugar de cerrarlas. No soy bueno para las matemáticas. Se transforma en estoy desarrollando mi comprensión matemática. Siempre llego tarde. Se convierte en estoy creando nuevos patrones de puntualidad. No tengo suficiente dinero. Se reformula como mis recursos financieros están expandiéndose para satisfacer mis necesidades auténticas. La segunda fase es establecimiento del lenguaje constructivo, la instalación de nuevos patrones de habla que automáticamente programan expectativas positivas, apertura a oportunidades y confianza en tu capacidad para crear cambios beneficiosos en cualquier área de la vida. Esto va más allá de simplemente evitar negatividad hacia la creación activa de realidades deseadas a través del uso estratégico de afirmaciones integradas en conversaciones ordinarias. En lugar de decir, espero que todo salga bien, utiliza, confío en que se desarrollarán las mejores posibilidades. En lugar de, no sé qué hacer, di, estoy abierto a recibir la orientación que necesito. En lugar de, ojalá tuviera más dinero, declara, estoy agradecido por la abundancia que se está manifestando en mi vida. Estas sustituciones pueden parecer artificiales inicialmente, pero con práctica se vuelven naturales y automáticas. Más importante, comienzan a producir cambios observables en cómo otros responden hacia ti y en el tipo de oportunidades que aparecen en tu experiencia. La tercera fase es lenguaje de bendición, la práctica de utilizar conscientemente tu habla para irradiar energía positiva hacia todas las personas, situaciones y circunstancias que encuentras durante el día. Cada interacción verbal se convierte en oportunidad para contribuir constructivamente al bienestar colectivo, mientras simultáneamente programas tu propio subconsciente con expectativas de abundancia, armonía y éxito. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás?, en lugar de responder automáticamente con quejas sobre problemas menores, responde con apreciación genuina por aspectos positivos de tu experiencia. Me siento agradecido por las oportunidades que están desarrollándose en mi vida. O, estoy disfrutando el proceso de crecimiento que estoy experimentando. Cuando encuentres situaciones desafiantes, en lugar de enfocarte verbalmente en las dificultades, dirige tu habla hacia las posibilidades constructivas inherentes en la situación. Esta situación está enseñándome algo valioso. O, confío en que esta experiencia me está preparando para algo mejor. Cuando interactúes con personas que están atravesando dificultades, en lugar de simpatizar con sus problemas de maneras que los refuerzan,
Utiliza lenguaje que sutilmente los eleve hacia perspectivas más empoderadas. Suena como si estuvieras navegando una transición importante. O, admiro tu fortaleza para manejar estos desafíos. Capítulo 16. El aspecto más avanzado y poderoso del sistema de Agripa concernía lo que él llamaba manifestación directa a través del verbo de comando. La capacidad de utilizar fórmulas específicas para crear cambios inmediatos y observables en circunstancias que normalmente parecerían estar completamente fuera del control personal. Esta era la culminación de años de práctica en todos los niveles anteriores del sistema, y representaba el dominio completo de los principios herméticos que gobiernan la relación entre conciencia y experiencia manifestada. Agripa había descubierto que cuando un individuo alcanzaba suficiente purificación de intención, dominio de técnicas vocales y alineación con ritmos cósmicos, podía pronunciar comandos que se cumplían con rapidez que a observadores externos parecería milagrosa. Estos comandos no violaban leyes naturales, sino que operaban serint, principios cuánticos que la ciencia moderna está comenzando a comprender, que la conciencia enfocada apropiadamente puede colapsar funciones de onda en configuraciones específicas que se manifiestan como eventos externos. Los comandos de manifestación directa requieren condiciones específicas que deben cumplirse exactamente antes de que puedan utilizarse efectivamente. La primera condición es desapego completo del resultado. La capacidad de pronunciar el comando con autoridad absoluta, mientras permaneces completamente libre de ansiedad emocional sobre si funcionará o cuándo se manifestará. Cualquier apego, duda o desesperación contamina la pureza de intención necesaria para manifestación directa. Esta paradoja del desapego es uno de los aspectos más desafiantes del sistema avanzado. Debes desear el resultado lo suficiente para motivar el esfuerzo de formulación y pronunciación del comando, pero también debes estar dispuesto a liberar completamente cualquier exigencia de que se manifieste de maneras específicas o dentro de marcos temporales particulares. Es como disparar una flecha. Debes apuntar cuidadosamente, pero una vez liberada la flecha, cualquier intento de controlar su vuelo solo interfiere con su capacidad para alcanzar el objetivo. La segunda condición es autoridad espiritual desarrollada. El establecimiento de una identidad consciente que trasciende las limitaciones de la personalidad individual y se alinea con fuerzas universales que poseen poder real para reorganizar circunstancias. Esta autoridad no surge del ego personal, sino del reconocimiento genuino de que tu naturaleza esencial es una expresión individualizada de la inteligencia cósmica que ordenó el universo a la existencia. Los comandos de manifestación directa se pronuncian desde este nivel expandido de identidad, no como peticiones de una personalidad limitada esperando favores de fuerzas externas, sino como instrucciones de un aspecto consciente de la inteligencia universal, dirigiendo reorganización de patrones dentro de su propio dominio de influencia. La tercera condición es momento cósmico apropiado. La identificación de periodos, cuando las energías astrológicas, geomagnéticas y circadianas se alinean de maneras que facilitan manifestación acelerada. Los comandos pronunciados durante estos momentos de poder pueden producir resultados en horas o días, mientras que los mismos comandos pronunciados durante periodos energéticamente desfavorables pueden requerir semanas o meses para manifestarse, si es que se manifiestan completamente. Agripa había identificado momentos universales de poder máximo que cualquier practicante podía utilizar. El momento exacto del amanecer durante equinoccios y solsticios, el pico de luna llena cuando está directamente sobre tu ubicación, y los primeros minutos después de eclipses solares o lunares. Durante estos periodos, las configuraciones cósmicas crean condiciones que amplifican dramáticamente cualquier trabajo de manifestación consciente. Una vez que estas condiciones se cumplen, los comandos pueden formularse según patrones específicos que Agripa había perfeccionado a través de décadas de experimentación. Un comando típico para manifestar abundancia financiera sería: por la autoridad de mi alma divina y en armonía con la ley cósmica, comando que la abundancia apropiada para mi servicio más elevado se manifieste ahora en mi experiencia con gracia perfecta.
Que esto sea cumplido por el poder que me creó, a través del amor que me sostiene, para la gloria de la verdad que me guía. Así es declarado, así es sellado, así es manifestado. Cada elemento de esta fórmula cumple funciones específicas. Por la autoridad de mi alma divina, establece el nivel de conciencia desde el cual se emite el comando. En armonía con la ley cósmica, asegura que el comando se alinee con principios universales, en lugar de contradecirlos. Command que establece directamente la manifestación deseada como hecho consumado. Abundancia apropiada para mi servicio más elevado. Especifica el resultado, pero permite que el universo determine la forma y cantidad exactas, según sabiduría superior. Se manifieste ahora. Establece inmediatez, sin especificar marcos temporales que podrían crear interferencia de ansiedad. Con gracia perfecta, instruye que la manifestación ocurra sin crear problemas o complicaciones para nadie. La secuencia final, que esto sea cumplido por el poder que me creó, a través del amor que me sostiene, para la gloria de la verdad que me guía. Invoca las tres fuerzas fundamentales del universo hermético como agentes de cumplimiento, asegurando que el comando se ejecute según principios cósmicos más elevados en lugar de caprichos personales. Así es declarado, así es sellado, así es manifestado. Constituye el triple sellado que completa el comando y lo libera para operar sin interferencia subsecuente de dudas, modificaciones o monitoreización ansiosa. Cada elemento de esta fórmula cumple funciones específicas. Por la autoridad de mi alma divina, establece el nivel de conciencia desde el cual se emite el comando. En armonía con la ley cósmica, asegura que el comando se alinee con principios universales, en lugar de contradecirlos. Command que establece directamente la manifestación deseada como hecho consumado. Abundancia apropiada para mi servicio más elevado. Especifica el resultado, pero permite que el universo determine la forma y cantidad exactas, según sabiduría superior. Se manifieste ahora. Establece inmediatez, sin especificar marcos temporales que podrían crear interferencia de ansiedad. Con gracia perfecta, instruye que la manifestación ocurra sin crear problemas o complicaciones para nadie. La secuencia final, que esto sea cumplido por el poder que me creó, a través del amor que me sostiene, para la gloria de la verdad que me guía. Invoca las tres fuerzas fundamentales del universo hermético como agentes de cumplimiento, asegurando que el comando se ejecute según principios cósmicos más elevados en lugar de caprichos personales. Así es declarado, así es sellado, así es manifestado. Constituye el triple sellado que completa el comando y lo libera para operar sin interferencia subsecuente de dudas, modificaciones o monitoreización ansiosa. Capítulo 17. El legado final del Grimorio de Agripa trasciende incluso el dominio de técnicas de manifestación directa para revelar la verdad más profunda sobre la naturaleza del lenguaje humano, que cada palabra pronunciada por cada persona contribuye continuamente a la creación colectiva de la realidad consensual que experimentamos como civilización humana. Este reconocimiento transforma completamente la responsabilidad personal del uso consciente del lenguaje. Agripa había comprendido que el mundo físico que percibimos como sólido y objetivo es en realidad una construcción verbal colectiva mantenida en existencia por el consenso inconsciente de millones de personas que utilizan lenguaje de maneras que refuerzan las mismas limitaciones, expectativas e ilusiones. Guerras, pobreza, enfermedad y sufrimiento persisten no porque sean inevitables, sino porque son constantemente recreados a través de patrones de habla colectivos que programan estas condiciones como aspectos normales de la experiencia humana. Cuando suficientes individuos transforman sus patrones verbales personales, según los principios herméticos, comienzan a crear lo que Agripa denominaba campos de realidad elevada, zonas de influencia, donde las limitaciones ordinarias de la experiencia humana se vuelven progresivamente más maleables. Personas que entran en estos campos frecuentemente experimentan sincronicidades aumentadas,
sanaciones aceleradas, oportunidades inesperadas y una sensación general de que la vida fluye con mayor gracia y menos resistencia. Estos campos de realidad elevada no son fenómenos místicos abstractos, sino efectos mensurables que resultan de la aplicación colectiva de principios del lenguaje consciente. Cuando grupos de personas coordinan su habla según las enseñanzas de Agripa, pueden crear cambios observables en sus comunidades, que trascienden lo que cualquier individuo podría lograr trabajando solo. El Grimorio contenía instrucciones específicas para lo que Agripa llamaba trabajo de transformación social a través del verbo grupal, técnicas para coordinar fórmulas verbales entre múltiples practicantes con el objetivo de elevar la conciencia colectiva y crear condiciones más armoniosas para toda una comunidad. Estos trabajos grupales requerían coordinación precisa, no solo de las palabras pronunciadas, sino también del momento, la intención y el nivel de purificación espiritual de cada participante. Un ejemplo típico sería un grupo de practicantes avanzados, coordinando fórmulas específicas durante luna llena para reducir la violencia en su ciudad. Cada participante pronunciaría la misma secuencia. Invocamos la paz divina que reside en cada corazón humano. Que toda agresión se transforme en comprensión, toda separación en unión, todo miedo en amor. Que nuestra comunidad refleje la armonía del orden cósmico perfecto. Cuando múltiples individuos con suficiente desarrollo espiritual pronuncian estas fórmulas simultáneamente con intención pura, pueden generar efectos que se manifiestan como reducción estadísticamente significativa en crímenes violentos durante las semanas subsecuentes. Pero Agripa advertía que este nivel de trabajo requiere extrema responsabilidad ética. Los grupos que intentan influir en condiciones colectivas, sin haber completado su propia purificación personal, pueden crear efectos contraproducentes o incluso destructivos. El poder amplificado del trabajo grupal magnifica tanto las virtudes como las impurezas de los participantes, haciendo crucial que solo individuos con motivaciones genuinamente altruistas y niveles avanzados de desarrollo espiritual participen en trabajo de transformación social. El aspecto más extraordinario del sistema completo de Agripa es su visión del futuro de la humanidad, cuando suficientes individuos dominen el arte del verbo consciente. Profetizó una época cuando el lenguaje sería reconocido universalmente como la tecnología creativa más poderosa disponible para la especie humana, y cuando la educación en uso consciente de la palabra se consideraría tan fundamental como la alfabetización básica. En esta futura civilización, los niños aprenderían desde edad temprana cómo sus palabras crean literalmente su experiencia de la realidad. Se les enseñaría a utilizar el lenguaje para facilitar su propio crecimiento, contribuir al bienestar colectivo y participar conscientemente en la evolución continua de la conciencia humana. Las enfermedades, los conflictos y la escasez se volverían progresivamente raros, no a través de intervenciones tecnológicas externas, sino a través del uso colectivo de patrones verbales que programan salud, armonía y abundancia como condiciones naturales de la experiencia humana. Los maestros del verbo consciente se convertirían en los verdaderos líderes de esta civilización transformada, no a través de autoridad política o económica, sino a través de su capacidad para inspirar y facilitar el desarrollo del potencial creativo en otros. Su influencia operaría principalmente a través del ejemplo de vidas que demuestran lo que se vuelve posible cuando el lenguaje se utiliza como herramienta consciente de creación, en lugar de como hábito inconsciente de limitación. Agripa comprendía que esta transformación civilizacional no ocurriría súbitamente, sino a través de un proceso gradual, donde individuos aislados comenzarían a despertar al poder de su propia habla, después se conectarían con otros de mentalidad similar, y eventualmente alcanzarían masa crítica suficiente para influir en la dirección de desarrollo de toda la especie. Las señales de que este proceso ya está comenzando son evidentes para quienes comprenden que observar el incremento en interés por modalidades de sanación que utilizan sonido y vibración, la proliferación de enseñanzas sobre el poder de la intención y la oración dirigida, la creciente conciencia sobre cómo el lenguaje puede programar tanto limitaciones como posibilidades, y el surgimiento de comunidades dedicadas a utilizar comunicación consciente
como base para relaciones más armoniosas y creativas. El Grimorio de Agripa no era simplemente un manual de técnicas esotéricas para unos pocos iniciados privilegiados. Era un protocolo para la transformación evolutiva de toda la humanidad a través del despertar al poder creativo que cada persona posee en su capacidad más básica y natural, la habilidad de hablar la realidad a la existencia. Tu voz porta la semilla de mundos nuevos. Cada palabra que pronuncias es una oportunidad para contribuir a la creación de una realidad más elevada, no solo para ti mismo, sino para toda la familia humana. El lenguaje que eliges utilizar en este momento está participando en determinar qué tipo de mundo heredarán las futuras generaciones. Heinrich Cornelius Agrippa arriesgó su vida para preservar este conocimiento a través de los siglos más oscuros de la historia humana, confiando en que eventualmente llegaría el tiempo cuando la humanidad estaría lista para reclamar su poder creativo más fundamental. Ese tiempo ha llegado. La pregunta no es si tienes la capacidad para transformar tu realidad a través del uso consciente del lenguaje. La pregunta es si tendrás el coraje de asumir la responsabilidad que acompaña a este poder. El Grimorio de Agripa vive ahora en tu comprensión. Su poder se activa no a través de la memorización de fórmulas específicas, sino a través de la decisión consciente de honrar cada palabra que pronuncias como acto sagrado de creación. El verbo que transforma la realidad no es algo que debes aprender, es algo que debes recordar, porque ya reside como potencial infinito en la vibración de tu propia voz. Habla conscientemente, crea deliberadamente. El universo está escuchando, y tu palabra es la ley.